Buenos días, Dios te bendiga en esta mañana. Soy el pastor Denis Gómez Cruz, pastor en la iglesia que se encuentra ubicada en la colonia Colosio de la ciudad de Mazatlán, Tabasco, México. Esta mañana te quiero compartir un pequeño mensaje. El mensaje tiene como título Estad quietos. Antes de iniciar, te agradezco si ya te suscribiste al canal. Te agradezco que lo hayas hecho. Si no lo has hecho, te invito que te suscribas, que nos apoyes. Te invito que seas parte de este canal. Mi lema es: el evangelio no se vende, el evangelio no se compra. Yo espero que tengas el mismo pensamiento. No es mi intención contraponer a alguien, no es mi intención etiquetar a nadie, no es la intención del canal ni de mi persona. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, comparte, da un like, y yo espero que este sermón bendiga tu vida, que este pequeño mensaje te anime. Repito, el mensaje o el sermón tiene como título Estad quietos. Voy a leer una parte de la Biblia en los Salmos. En el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien. La palabra estad quietos es un llamado divino a la confianza. Es un llamado que Dios hace para que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Que nosotros tengamos la seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas y de nuestra vida, de todo lo que nos rodea, de todo lo que está en nuestro entorno. Es una invitación para que nosotros depositemos nuestra vida en sus manos. Y también es una invitación a la rendición de nuestra vida en su totalidad. Y podamos contemplar su poder en medio del caos. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo que está desestabilizado. Y ya más en lo particular en nuestra vida, a veces caemos en esa situación. Nuestra vida se vuelve caótica, nuestro entorno, las cosas que nos rodean, las cosas que nos golpean, nos lastiman, nos hacen sentir afligidos, con mucha ansiedad, nos estresan. Pero es precisamente esa parte que nosotros debemos de tener en cuenta, depositar nuestra vida en Dios. Y es una invitación a dejar de luchar y reconocer quién tiene el control. A veces peleamos con nuestras propias fuerzas, queremos resolver las situaciones con nuestras propias manos, y hablo de situaciones que están fuera de nuestro alcance. A veces el hogar se hace un caos, los hijos por un lado, la familia se distorsiona, se disuelve, nos golpean las cosas de la economía, nos golpean todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y hemos olvidado que hay un Dios que todo lo puede, hemos olvidado que hay un Dios que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Le dijo Dios a Josué: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo.
Entonces, si hablamos de todo lo que sucedió desde el llamado de Moisés hasta que llegan a la tierra prometida, para Moisés la experiencia fue una experiencia bonita, pero también sufrió el caos, sufrió cuando el pueblo se rebelaba, sufrió cuando el pueblo contra él se volvía. Y Dios salía al rescate. Dios siempre salió en defensa de Moisés. Dios siempre salió para resolver el conflicto que se generaba entre Moisés y el pueblo. Dios le resolvió todo en el camino, en toda la travesía, en ese desierto ardiente, hasta que llegan a los campos de Moab. Y Dios le muestra a Moisés, lo ayuda más bien para llegar hasta donde Moisés llegó con el pueblo de Israel. Ahora Dios le dice a Josué que así como estuvo con Moisés en todo ese caminar, así va a estar con él. Y Josué conoció toda esa trama, toda esa trayectoria. Josué conoció, vio, palpó, experimentó todo lo que Moisés vivió en esos 40 años, porque Josué sale con Moisés junto con el pueblo desde que salen de la tierra de Egipto y llegan hasta los campos de Moab. Quiero pasar al punto en este punto, un mandato en medio del ruido. El contexto está en el Salmo 46, donde parece ser que este salmo se escribe en tiempos de guerra y angustia, tal vez en el tiempo de Ezequías o en algún tiempo de David. ¿Cuál es la situación? Si es que sucedió en tiempos de Ezequías, Ezequías fue un rey de Judá, uno de los reyes de Judá, y dice la Biblia que este rey fue uno de los reyes más buenos que tuvo el reinado de Judá. La Biblia lo testifica, lo habla y dice que hizo lo recto delante de Dios, hizo lo recto delante de Jehová, derribó los altares que habían construido los reyes anteriores a él. Lo dice textualmente de esta manera: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Entonces, ¿por qué en los tiempos tal vez de Ezequías se escribe este salmo? Sucede que el imperio asirio había llegado al reino del norte en el año 722 y había conquistado la tierra y se había llevado cautivos al reino del norte, a las 10 tribus que se encontraban en el norte de Israel, donde su ciudad o su capital era Samaria. Después de eso, en ese entonces era Sennacherib. Viene Sennacherib con su ejército y para conquistar, dice la Biblia, para conquistar las ciudades de Judá. Y entonces venía el peligro a través de los asirios hacia la ciudad de Jerusalén. De hecho, la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Y le crea un conflicto a Ezequías porque pues vienen los asirios para querer conquistar y hacer lo mismo que habían hecho con con la ciudad de Samaria, con el reino del norte. También ya los asirios tenían control sobre los filisteos, sobre lo que se conoce como Gaza en la Biblia.
Entonces sucede que Ezequías tiene ese problema, tiene el peligro enfrente. Entonces Ezequías clama a Dios, consulta con el profeta Isaías y Dios le dice a través del profeta Isaías que esté tranquilo, que no va a pasar nada, que él va a intervenir. Y es ahí donde sucede, pasaron muchas cosas, es ahí donde sucede cuando Dios libra al reino de Judá, donde en una sola noche un ángel, el ángel de Jehová en este caso, dice la Biblia que mató a 185,000 sirios. Y de esa manera Dios libra al reino de Judá, en este caso la ciudad de Jerusalén, y al rey Ezequías de eso que se había avecinado, de eso que se había aglutinado alrededor de él. Lo había puesto nervioso, lo había puesto temeroso. Pero Dios, que estaba en medio de ellos, Dios que estaba con él, lo libró. La palabra estar quieto no significa pasividad. Es decir, no significa que no vamos a hacer nada. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que ir a Dios, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Pero dejar la parte que a Dios le corresponde, dejar que Él haga como Él sabe hacer, como Él lo ha hecho siempre. ¿Qué significa esto? Cesar la lucha. ¿Cuántas veces has luchado con tus propias manos y no se resuelve nada? Has querido resolver la situación que te ha afligido durante años. Has querido resolver lo que te mortifica, lo que te causa ansiedad, lo que te ha estresado. Y no has podido. Bueno, de eso se trata, quedarse quieto y dejar a Dios que resuelva, dejar a Dios que haga lo que a Él le corresponde. Significa soltar el control, deja de querer controlar esas cosas que están alrededor de ti con tus propias fuerzas. La Biblia dice, no es con espadas, no es con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, que lo único que podemos hacer es quedarnos, así como lo dice la palabra, quedarnos quietos. En hebreo la palabra rapá significa relajarse. Significa dejar caer las manos, como quien suelta las riendas para que Dios tome el timón. El apóstol Pablo, él cuenta ese testimonio, esa parte donde ellos viajan en una embarcación rumbo a la ciudad de Roma. Y entonces, en medio del mar los toma una tormenta, dice la Biblia, de tal manera que la embarcación naufraga. Son llevados por los vientos durante, si no recuerdo mal, durante 15 días en el medio del mar, porque fueron tomados por un huracán. Él mismo dice, cuando ya habíamos perdido toda esperanza. Entonces, él lo puede decir así. El ángel del Señor estuvo diciéndole a los marineros, el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me dijo, no te preocupes, Pablo, porque el Señor te ha concedido que ninguno de los que van en la embarcación van a perecer. Y ellos llegan a la isla de Malta. Ahí están en Malta. Es la historia donde el apóstol Pablo es mordido por una serpiente mientras recogía ramas secas para ponerlas en el fuego. Entonces Dios tiene control del mar, pero Dios tiene también control sobre la vida, sobre la muerte. Dios tiene control de todas las cosas. El apóstol Pablo, mientras recoge las ramas, una víbora que venía entre las ramas, dice la Biblia que huyendo del calor del fuego, se prendió de la mano del apóstol Pablo. Y los lugareños decían, ciertamente este hombre es homicida porque a quien el mar le ha dejado vivo, o la justicia le ha dejado vivo, no ha muerto en el mar, acá en tierra la serpiente que le ha mordido, eso quiere decir que el hombre es culpable de lo que ha hecho. Y pasó el tiempo y miraron que no le pasaba nada al apóstol, y entonces cambiaron de opinión. Dios tiene el control.
cuando Dios nos guarda, cuando Dios está alrededor nuestro, aunque, como dice el Salmo, aunque la tierra se remueva, aunque la tierra tiemble, aunque pase lo que pase, aunque vengan tormentas, aunque venga lo que sea, nuestra vida va a estar bien en Dios. La quietud abre espacio para la revelación divina. Es decir, la historia de Job nos cuenta cómo él entra en aquella situación que lo golpea, en cómo el enemigo se levanta contra él y le quita todo lo que tiene, se mueren sus hijos, pierde sus bienes. Pero el hombre no decía otra cosa más que Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó. Él se mantuvo en lo que él creía, en que Dios tiene el control de las cosas. Al final, cuando termina todo, Job dice: de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conocer a Dios no es solo saber de Él, sino experimentar su carácter, su fidelidad, poder, justicia y amor. Dios se va a revelar en medio del caos. Dios se va a revelar en medio del silencio. Dios se va a revelar en medio de la aflicción. Dios se va a revelar en las situaciones que a nosotros nos parecen adversas, que parecen que van a terminar con nuestra existencia, con nuestra vida. En medio del caos, Dios se revela como refugio, fortaleza y pronto auxilio. En ese mismo salmo, más adelante lo dice de esta manera: y quiero decirte que en medio del caos y en medio de la situación caótica que podamos estar viviendo, cuando las situaciones que parecen que nos van a ahogar y que van a terminar con nosotros, quiero recordarte que Dios tiene la última palabra. Aunque el médico diga, aunque la ciencia médica diga ya no hay solución, aunque la ciencia médica diga tienes 3 días nada más, aunque la ciencia médica diga te queda un mes nada más, aunque las cosas que te están rodeando te estén diciendo que ahora sí te vas a hundir, que ahora sí no vas a avanzar más, que ahora sí esto te va a acabar, que no vas a poder salir adelante con la situación que vives, te lo quiero recordar de esta manera: que Dios tiene el control. Dice el Salmo: aunque las naciones se alboroten, Dios será exaltado. Este versículo anticipa la victoria global de Dios. Lo vamos a llevar a tu mundo, a ese entorno tuyo nada más. Su soberanía sobre toda la tierra. Nos recuerda que nuestra confianza no está en los sistemas humanos, sino en el Dios que reina sobre todo. Dice Isaías: cuando vengan los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te llama a soltar. Dios te llama a confiar y Dios te llama a descansar en Él. La quietud permite escuchar la voz de Dios con claridad. En esta mañana, Dios te bendiga. Espero que estas palabras te ayuden. Si estás pasando por una situación difícil, déjale a Dios lo que a Él le corresponde. Deja de luchar con tus propias manos. Déjale a Dios la parte difícil, la parte que tú sabes que tú no vas a poder. Y deposita tu confianza en Dios, deposita tu vida en Dios, deposita todo tu ser. Si ya te suscribiste al canal, gracias. Comparte, dale un like, y si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Suscríbete, comparte y dale un like. Dios te bendiga desde este lugar de México.
Amén.